verificación, por lo que veo en la mesa de los directores. Perdón. Bueno, la invitación fue para discutir cómo detectar la calidad de las publicaciones científicas. Desde mi punto de vista de editora, les voy a hablar un poco sobre la diferencia que hay entre divulgación y comunicación académica, porque de eso va a depender en gran medida cómo vamos a trabajar para buscar publicación. Si me permiten, voy a preparar. Una de las actividades más importantes de la investigación es la difusión de sus resultados y de la manera en que llegamos a ellos. En el campo de la difusión académica, las revistas impresas o digitales ocupan un lugar primordial. Son una vía privilegiada para la difusión y difusión de la investigación. La revista científica, el libro, es la vía por la que transite y luego se expande el conocimiento. Es asimismo la posibilidad de iniciar un diálogo que se establece entre escritor y lector, es una de las puertas de entrada, quizá una de las más importantes, a la captura y entendimiento del mundo. Así, el principal objetivo de una revista científica es la difusión de la investigación. Ana María Cheto comenta que los lectores de esta revista debemos considerar sus principales cualidades. Permiten abrir nuevas líneas de investigación, posibilitan la formación de científicos jóvenes, se convierten en vías de expresión del desarrollo de la comunidad científica, permiten que los jóvenes, ya sea como lectores, autores, árbitros o editores, penetren en la ciencia y hagan conocer la producción científica en el país y en el extranjero. Entonces comentábamos cómo detectarla, cómo incentivarla, cómo lograr la calidad de las publicaciones, pero sobre todo cómo evaluarla. Hemos estado aquí viendo todos los indicadores que se utilizan para evaluar la calidad de una publicación. Todos sabemos que tiene una parte cualitativa y una parte cuantitativa. La cualitativa no es difícil, la cuantitativa no es tan difícil de determinar, aunque ya vimos que no todas son exactas. Ayer presentaba patente, en el sentido que había encontrado que de 250 revistas que estaban en 3 índices, solamente 30, 40 coincidían en estar en esos índices. O sea, nosotros decimos que las medidas son internacionales, que los parámetros para detectar la calidad de una revista son internacionales y que casi todos. De hecho, por ejemplo, la TEDx, que tiene 50 parámetros para poder decir el catálogo, la TEDx, no la lista de revistas, para determinar si es o no de calidad superior la revista. Supuestamente todos los parámetros están basados en los parámetros internacionales. Sin embargo, nos vamos dando cuenta que cambian dependiendo incluso hacia dónde se dirige cada publicación. Entonces, todos sabemos que una revista científica de buena calidad obviamente se integra con una serie de buenos ámbitos de investigación. Para evaluar la evaluación académica, creo que todos lo saben, es una de las áreas de especialidad de la investigación educativa. Hay especialistas, doctorados, postdoctorados, que solamente se dedican a la evaluación. Hace poco vi un libro de Uva Boyd de 1000 páginas dedicado a de la educación, de la calidad de la información también. Sin embargo, no nos vamos a detener en si es o no bueno evaluar. Tenemos que evaluarlo, que no sea normal que te digan que la revista valga la pena, tú puedes hacer tu revista, pero si tú no la evalúas, si tú no la haces pasar por los organismos que la van a avalar, tu revista no existe. Ayer decían aquello que no se
Bueno, la ciencia que no se ve, eso lo sabemos. En México sabemos que las revistas son avaladas por la instancia formal, aún cuando no registrar con la verdad. Si queremos siempre en la institución internacional, tiene que estar primero en marcha. Todos lo sabemos, y tanto con la CIT como la CUNDES, Cielo, clase periódica, el CIE, las bases de datos e índices nacionales y extranjeros tienen indicadores similares. Sin embargo, bueno, estamos hablando de los parámetros. He aquí una palabra mágica dentro de la evaluación de una revista. Se trata de determinar los indicadores de características que deben tener un artículo científico, producto de la investigación para ser publicado. Ya comentamos que hay aspectos cualitativos y aspectos cualitativos. Todos los aspectos más difíciles, por supuesto, son los cualitativos. De hecho, la calidad es una característica que no se puede cuantificar en términos generales. Es cualitativa. Sin embargo, a veces nosotros llegar a una medida de calidad. En primer lugar, vamos a generar lo que se hace a toda comunidad cuando decide publicar una revista. Lo que quiere es dar a conocer a la comunidad, al país, al mundo, lo que ellos están convirtiendo o lo que ellos de manera constante cuando se trata de una investigación, de una publicación periódica. No solo se trata de realizar todo el proceso editorial que los editores sabemos que es bastante complicado y de producción editorial. Esto es válido, por supuesto, para una revista impresa o para una revista digital. Recordemos que la revista digital tiene un mismo trabajo editorial y de producción que una revista impresa. La única diferencia es que una se manda, se sube a la red, porque tenemos que hacer PDF y HTML, y la otra se manda a la impresa. Pero el trabajo editorial, tanto en impresión como en producción, es el mismo. Se trata además de comunicar información actual de forma periódica, de iniciar otro número cuando aún no se ha terminado el anterior, de trabajar ininterrumpidamente para cumplir con la periodicidad definida. Así, cuando se ha tomado la decisión de crear una revista, lo primero que debemos definir es qué tipo de revista científica deseamos. De divulgación, de difusión o de comunicación. Esta diferenciación es importante, como verán en el caso práctico que les presentaré más adelante. Comunicación, difusión y divulgación científica generalmente son utilizados como sinónimos. Sin embargo, creo que es conveniente establecer ciertas distinciones entre ellas. Luis Estrada, pionero de la difusión en México, apunta: no se intentará precisar el mundo de los términos comunicación, divulgación, y se usarán de la siguiente manera. El primero, cuando se quiera publicar una información busca retroalimentación. Esto es cuando se busca estudiar. Difusión y divulgación significará que la información esencialmente llegó a los sentidos, del que sabe al que aprende. Con la primera palabra, se indicará que el mensaje está destinado a un público preparado, información no resultado. Divulgación indicará que la información está destinada al público en general. Ribao afirma lo dicho por Estrada y dice que por difusión de la ciencia entendemos la comunicación entre pares o por lo menos no muy pares. El propósito es mantener informados a los colegas que trabajan en áreas más o menos cercanas, así como a los estudiantes, de los avances de una disciplina o de una problemática en particular. La difusión de la ciencia promueve y es un elemento necesario para un ambiente académico sano y dinámico. De acuerdo con lo anterior, cuando hablamos de revistas científicas, hablamos de comunicación. Como ejemplo de este matiz diferencial, veamos el caso de 3 revistas de ciencias publicadas por la UNAM.
Marquesis, Ciencias y Cómodas. Estas son las revistas. Marquesis es una revista de comunicación dirigida expresamente a los científicos del país y del mundo, porque tiene suscripciones internacionales, pero solamente aquellos que se dedican a la investigación de la matemática, de la matemática, de la física. Creo que la mayoría de los que están conocen las revistas son revistas bastante reconocidas. Ciencias es una revista de difusión científica. Tanto Marquesis como Ciencias son publicadas por la Facultad de Ciencias de la Universidad. Sus artículos están dirigidos también a París, pero principalmente a un público con una educación media superior. ¿Cómo ves? Es una revista de divulgación científica dirigida a todo lector, aunque principalmente a niños. Las tres son revistas excelentes. Las tres tienen muy buena calidad. Las tres tienen consejo editorial. Las tres publican artículos solamente encaminados. ¿Cuál es la diferencia? Una es comunicación horizontal. Esta es de empresaria y esta es únicamente de comunicación son diferentes. Y eso es muy importante cuando nosotros queremos iniciar una revista o convertir una revista en una revista que sea avalada. Si nosotros no tenemos muy claros los fines de nuestra publicación, no lo vamos a lograr. Por ejemplo, Marquesis tiene, no sé exactamente cuál es, pero les podría decir que Marquesis no tiene más de 300 impresos y darle una descarga de 150,000, alguna cosa por el estilo de internet, ¿no? Al año, ¿no? Se Mónica diariamente las descargas son ciencias se llega a un mayor y a todo aquel por estudios medios superiores hace el interés de conocer aspectos de las ciencias y de la historia. ¿Y cómo ves? Pues tiene un tiraje de pienso que ha llegado es un tiraje masivo en todo el país y muy aceptado por todo el mundo, por los jóvenes. Bueno, ¿por qué es importante esto? Ya se lo decía, porque hay que diferenciar de qué revista estamos hablando, qué es lo que queremos lograr. Finalmente, ¿cómo determinar la calidad de los artículos? Casi la mayoría de los que están aquí lo sabemos. Unos como editores, otros como bibliotecarios, otros como proveedores o constructores de información. Sin embargo, cuando tenemos una revista no basta con que digamos que es de buena calidad. Ya lo comentamos, hay que avalarla. Todas las pláticas de los días parámetros e indicadores para poder avalar una revista. Así que advierto de hablar sobre algo que todos conocen, expondré brevemente los parámetros que serán evaluados. Los acabamos de ver incluso para la revista Science. Tenemos estoy poniendo como ejemplo la revista que yo edito actualmente. Hay que dar una descripción de la revista para que la gente que va a iniciar colaboraciones sepa qué tipo de colaboraciones va a esto, de qué temas va a tratar la revista, para que aquel que se acerque, incluso sea electrónicamente o en papel a la revista, sepa qué es lo que va a encontrar. O sea, yo tengo que decir quién la edita, cuál es su periodicidad, qué tipo de soporte tiene, qué tema voy a tratar y cuáles son las características. Después viene información para autores. Morado, un poco de las características
que son más importantes. Por ejemplo, hablábamos del plagio, de no someter las publicaciones a un doble arbitraje, no hacer perder el tiempo a los dictaminadores. Los trabajos deben ser inéditos, las colaboraciones, ¿qué extensión deben tener las colaboraciones? A veces nos llegan libros a las ediciones o nos llegan 5 páginas que se consideran excepcionales. Cómo debe presentarse el aparato crítico, eso es muy importante. Que ayer el doctor Levet hablaba de los problemas tan fuertes que se están encontrando con los autores. Los editores tenemos una broma que decimos: Harry es el autor más prolífico del mundo, porque acostumbramos una obra a leer, por ejemplo, La Clés, 1964, cuando poníamos la siguiente obra de La Clés, poníamos una raya. Entonces, al buscarla con los buscadores actuales, a veces era problema, pero ahora como ya son automáticos, el autor más prolífico es raya. Es una decisión, son detalles muy pequeños de los editores, pero tenemos que adecuarnos a ese tipo de novedades y ya no podemos obviar el no repetir el nombre del autor 30 veces si es necesario. Otro de los problemas que nos encontrábamos, de los que hablaba la red, es la red. Si nos metemos a buscar a un autor a la red y lo buscamos, por ejemplo, voy a poner por ejemplo Ángel Díaz Barriga. Ese caso lo vimos Ángel Díaz, unos artículos. Díaz Barriga, otros artículos. Díaz-Barriga, otros artículos. Entonces resulta que son unos artículos que están posicionados en un lado, otros en otro. Y si nosotros queremos que todos estén posicionados igual, los autores tienen que tomar la decisión de tener un nombre, ahora sí, un nombre, ¿sí? ¿Quieren que aparezcan con los apellidos? ¿Quieren que aparezcan como Ruiz, Dios, Amén? Antes se acostumbraba a saltar a los apellidos compuestos, ahora se acostumbra para cuando un autor quiere que sus dos apellidos aparezcan en la red, en Google, en cualquier lugar. Bueno, la información para los colaboradores, que es de tal importancia para una revista, tienen que aparecer todos los detalles de cómo vamos a actuar. Por ejemplo, el examen será realizado por 2 especialistas. El artículo del feminético, los autores, al aceptar la publicación de su artículo, ceden automáticamente a la DIES su derecho patrimonial para la publicación en forma digital. Los editores reservan el derecho de realizar las modificaciones, etc. Todo debe estar contenido en esta información. Después tenemos detalles muy técnicos que son, consejo editorial. En este caso tenemos un consejo editorial constituido por autoridades educativas iberoamericanas, autoridades que todos sabemos, bueno, afortunadamente aceptaron ser parte del consejo editorial, pero pues en realidad adornan mucho la verdad. Pero tenemos un comité editorial. ¿Sí? Tenemos un comité editorial también de investigadores muy reconocidos del medio de esta educativa, el cual es internacional, se fijan, tanto uno como otro son internacionales. Todos ellos están en la posición de dictaminar, proponer los dictaminadores, dar los lineamientos para cómo va la revista, les parece que va bien. Nuestro comité editorial es internacional, eso también es de mucha importancia. Después tenemos, obviamente, el arbitraje. El arbitraje, ya les comentaba, que tenemos a varios de los miembros del comité editorial que nos apoyan en el arbitraje, pero todos los miembros del comité editorial nos han proporcionado académicos, especialistas
en investigación educativa para que nos ayuden a educar. Esa es una de las maneras en las que nosotros cuidamos la calidad. Insisto, la cualidad es cualitativa. No podemos decir, este es de muy buena calidad, porque yo digo, ¿sí? Están los examinadores que nos van a decir si es o no un trabajo de buena calidad. Es muy raro que nos llegue un artículo que con 2 dictámenes le digamos que lo publicamos. Cuando tenemos la buena suerte, llega un artículo y con 2 dictámenes le decimos que lo publicamos siempre y cuando hagas esto. Hay veces que es muy difícil decirle a un investigador muy renombrado que tiene que hacer eso, pero se le tiene que decir para cuidar la calidad de la película, ¿sí? Tenemos para nosotros tener la cartera de examinadores y para conseguir artículos para la revista, muy difícil. Tuvimos que enviar cerca de 600 publicaciones a académicos de la región iberoamericana, a todas las universidades, a todos los centros de investigación de Iberoamérica, para poder tener quién nos enviara artículos y quién nos los evaluara. En resumen, para presentar una revista de calidad es indispensable contar con una serie de artículos de investigación originales e inéditos, conseguir que este tipo de material llegue a la redacción de una revista no es tarea fácil, como les decía. La calidad del consejo a comité editorial son en cierta medida una carta de recomendación de la revista, al igual que la cartera de examinadores y la necesidad de evaluación. Desde mi práctica editorial de muchos años en revistas científico-académicas, la tercera revista de la que me encargo, me parece interesante comentar con ustedes un caso concreto en cuanto a los criterios y prácticas editoriales para lograr una revista avalada como de calidad superior. Perfiles educativos es una revista que surge en 1978 y en el CICE de la UNAM, de 1978 a 1996, es una revista de divulgación científica. Es una revista de reconocida calidad, es una revista que llegó incluso a tener un tiraje de 2.000 ejemplares. Estamos hablando de revistas académicas. Recordemos que cuando hablamos de las revistas de la UNAM, cuando nos va muy bien tenemos un tiraje de 2.000, 3.000 ejemplares, porque estamos hablando de publicaciones dirigidas a académicos o estudiantes. Perfiles educativos, sin embargo, llegó a tener más de 10.000 ejemplares. Era repartida a maestros normalistas. Era una revista muy aceptada, bastante de buena calidad. Cuando desaparece el CICE, lo pasan al Centro de la Universidad, ahora ISUE. En adelante voy a hablar de ISUE. Y de 1997 a la fecha ha estado en el ISUE. Ahí decidimos convertir perfiles educativos en una revista de comunicación y difusión científica. Al integrarse perfiles al ISUE, nacimos su edición y junto con el comité editorial del instituto iniciamos un análisis de la revista, del material que se publicaba, del público al que estaba dirigido. Como primer punto llegamos a la conclusión de que queríamos una revista de difusión o comunicación científica y no de divulgación. Después de varias reuniones decidimos crear la tercera época de perfiles educativos y lo primero que nos planteamos fue decidir cómo se quería que fuera tanto en el formato como en el contenido. La meta fue lograr el ingreso al CONACYT. Al plantearnos esa como meta de la revista, por supuesto, teníamos que cubrir todas y cada una de las solicitudes que hace CONACYT para poder ingresar a la revista. CONACYT no lo pone como indicadores específicos, pero al ir pidiéndote que cubras todas y cada una de las cosas, yo creo que tiene más de los casi 50 que tiene la revista, debe tener cerca de 80 requisitos, algo así, para poder que la revista logre ingresar a su índice. Hicimos entonces toda una serie de modificaciones, por ejemplo, cosas
tan simples que son, por ejemplo, cuantitativas, es así, ¿verdad? Marcar, poner cornisas en cada página donde viniera el número de la revista, el autor, de qué página viene el artículo. Los bibliotecarios saben muy bien que eso es muy importante, porque cuando los alumnos fotocopian un artículo, se encuentran las fotocopias y no saben ni de qué revista o libro se trata, porque no tienen esa significación. Ya con el cintillo que le llaman, se podía detectar. Poner, como comentaba también Mónica, cuándo llegó el artículo, cuándo se aprobó. Obviamente no podemos llegar al dictamen no doble ciego, tiene que ser un dictamen ciego. Entonces, lo que nuestra revista, la revista Ries hace ahora, y creo que también en Perfiles se está haciendo ya, es poner una lista de todos los dictaminados de la ciudad, para agradecer de esa manera a aquellos que nos han hecho el favor de dictaminar los artículos. Bueno, después de hacer toda la serie de cambios que considerábamos necesarios para que Conacit se evaluara, publicamos el primer número. A la hora de recibir los artículos para el siguiente número, resultó que del 100% que nos llegaban, yo creo que se aprobaban 2 o 3, 10 mandábamos a dictamen, todos los demás no se apegaban a los lineamientos nuevos. Tenía tantos años Perfiles de existir que la gente no se preocupó en ver que había cambiado. Nos seguían mandando artículos de divulgación. Nosotros necesitábamos artículos de investigación, productos de investigación. Entonces, en lo que la gente, los autores se fueron acostumbrando y conseguimos nuevos autores, además en la comunidad iberoamericana, ya no solamente en la comunidad nacional, sino nos unimos a otros países. La revista tuvo un leve atraso. De cualquier manera, cuando nosotros tuvimos 5 números de la nueva época, de esa tercera nueva época, decidimos probar suerte con Conacit. Hay que ver qué es lo que está pasando con nuestra revista. Lo hicimos para poder determinar qué era lo que le faltaba a la revista para que Conacit la pudiera considerar de calidad. La sometimos al análisis de Conacit, preparamos todo el expediente, que eran casi podría decir cajas, ¿no? Para llevar todo el material, porque ahora ya aceptan muchas cosas electrónicas, pero entonces eran impresas. Entre las cosas que piden, por ejemplo, son los dictámenes, todos los dictámenes de los artículos. O sea, no digo yo que pueden caminar, muestran que pueden caminar. Todos los detalles había que demostrar. Y pues, para nuestra fortuna, Perfiles fue evaluada positivamente. Ingresó al índice de Conacit, está en el índice de Conacit hasta la fecha, manteniendo su calidad. De hecho, estuvo entre las 10 primeras revistas que ingresó a Fierro México, estuvo entre las primeras 10 revistas también que ingresó a Redalí. Entonces, ahorita está en Scopus, ingresó a Scopus. Entonces, bueno, pues es una revista que realmente nos enorgullece mucho. De alguna manera, eso es pues un ejemplo de que es posible conseguir que una revista sea de calidad si trabajamos. Por supuesto, lo primero que tenemos que hacer es conocer qué es lo que nos están pidiendo, qué es lo que nosotros como comunidad científica queremos, a qué público nos vamos a dirigir. De hecho, la revista que actualmente edito no está en Conacit, no está en Fierro, porque recién está cumpliendo 3 años, pero está hecha con todos esos indicadores. O sea, queremos ir, ¿verdad? Revista Iberoamericana de Educación Superior, que fue de la que les estoy poniendo ejemplos de todo. Está hecha, o sea, ya no podemos partir. Si nosotros sabemos qué es lo que nos están pidiendo, hay que hacerlo de principio.
los evaluadores. Nosotros, los evaluadores que tenemos, no son especialistas en educación, son especialistas en sociología de la educación, en posgrado, en profesores, en profesionalización. O sea, necesitamos ya desglosar cada uno de los detalles y queremos hacer una revista que tenga un público internacional, que pueda entrar en diálogo, porque eso es lo más importante. Si nuestras publicaciones llegan al mundo, vamos a tener un diálogo mayor. Creo que sería todo. Queda tiempo, pero ya puse ahí, gracias. Entonces, muchas gracias.